contagios. Precisamente de eso queremos hablar con el doctor Óscar Ugarte, que tiene la generosidad de acompañarnos esta tarde. Gracias por estar aquí en la rotativa del aire, doctor Ugarte. Mauricio, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es importante recordarle a la ciudadanía que usted estuvo liderando el comando COVID en Loreto cuando no habían vacunas, cuando no se sabía absolutamente nada de cómo evitar la muerte de quien quedaba infectado. Usted dio positivo en un momento muy crítico también, cuando no eran suficientes las camas UCI, no había oxígeno, y no hay que olvidar lo vivido, Y en ese sentido, antes de ir al tema de la posible tercera ola, es preocupante que la gestión se centre solamente en vacunar. Está muy bien. Obviamente que queremos vacunar a todos si es posible, pero ¿qué se está haciendo desde su experiencia, ¿no?, observando ahora en una tribuna con mucho análisis, para compensar las deficiencias que presentó el sistema de salud al inicio de la pandemia? ¿Percibe usted que a la vez de la vacunación se está trabajando el restablecimiento de la atención primaria? ¿Inauguramos la cantidad de postas médicas que necesitamos en cada distrito como centros de vacunación? ¿Ambas cosas no le parece que deberían ir a la par y que tenemos la capacidad para atender las dos cosas en simultáneo? Sin duda, Mauricio, y es un buen punto el que menciona, porque en realidad son tres grandes estrategias que hay que concertar. La primera, vacunación, y eso que siga para adelante. Ya el 80% de la población objetivo está vacunada con 2 dosis, eso está muy bueno, sigamos avanzando, y también con la tercera dosis. La segunda es el comportamiento social responsable, eso nunca nos cansaremos de decir, es decir, lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social en todos los espacios, así como en el caso de las playas que acaban ustedes de mostrar. Pero efectivamente el tercer componente importante, la tercera gran estrategia, es el fortalecimiento de los servicios de salud para que no nos pase lo que nos pasó en la primera y en la segunda ola. Es decir, que no había una suficiente capacidad para hacer diagnóstico, es decir, para saber cuántos casos teníamos positivos, para identificar, por lo tanto, quienes podían ir a un aislamiento temporal fuera de su domicilio, en los centros como la Villa Panamericana y muchos otros que se han instalado, y que hoy deberían servir justamente para aislar a los casos positivos, incluyendo los Omicron. Eso garantiza un aislamiento mayor, pero necesitamos garantizar que se sigan ampliando, porque durante el primer semestre se ampliaron las camas hospitalarias en general y las camas UCI en particular. Se llegó a julio a tener más o menos 3.000 camas UCI, que era el doble de lo que se tenía a fines del año pasado, y oxígeno. En enero del 2021 había un déficit de 110 toneladas diarias de oxígeno, Mauricio. Me acuerdo que Chile tuvo que donar oxígeno. Bueno, y lo que más fue que compramos. Y compramos no solo importado oxígeno, sino además las plantas de oxígeno. Se han instalado más de 300 plantas de oxígeno, y lo que era un déficit de 110 toneladas en enero, diaria. Pero ahora percibimos, no sé si usted coincide con nosotros, doctor Ugarte, un déficit de despistaje de pruebas COVID. Mandan 20 a un local y hay 60 personas que se quieren hacer el despistaje, y el fenómeno se repite en los lugares donde se ofrece la prueba. ¿Está el Ejecutivo y puntualmente el Ministerio de Salud en capacidad de aumentar centros de despistaje, así como se logró aumentar el número de plantas de oxígeno? Es importantísimo el tamizaje durante la pandemia. Y si no sabemos quién es portador, ¿cómo vamos a hacer los cercos? ¿Cómo vamos a aislar a ese ciudadano si finalmente no hemos identificado? La vacuna no nos libra de contagio. Por lo tanto, desde su experiencia, es importantísimo conocer, ¿tiene el Ejecutivo capacidad para aumentar los centros de despistaje?
Sin duda, eso no debería ser una limitación. El comercio presentó un informe hace 10 días o 15 sobre las compras de pruebas diagnósticas en los diferentes momentos de los últimos 2 años. En el periodo del expresidente Vizcarra, las compras mensuales eran por el orden de 12 millones de soles. En el periodo del presidente Sagasti, eso subió a 20 millones mensuales, las compras de pruebas. Las pruebas. Y lo que se ha informado es que en este último periodo, de agosto para acá, el promedio es 5 millones. Es decir, hay una baja en el presupuesto destinado a las compras. Eso yo creo que se puede corregir fácilmente. No creo que falte dinero. Si bien se ha reducido el presupuesto que se ha asignado el año 2022, yo creo que eso es primera prioridad y se puede sacar de donde sea para poder garantizar esto, así como otro aspecto que es muy importante. El sector público no tiene experiencia en el manejo de plantas de oxígeno. Nunca hemos manejado plantas de oxígeno. Esta es una novedad y tenemos más de 300 en todo el país. Lo que necesitamos es una capacidad de gerencia de esas plantas de oxígeno, porque lo que puede pasar, ojalá no suceda, es que se empiezan a malograr simplemente por falta de mantenimiento. Y cuando se asigna una planta de oxígeno a un hospital, no pensemos pues que ese hospital va a poder manejar la logística de una planta de oxígeno. Esto tiene que ser una estrategia mucho mayor. El Ministerio de Salud tiene que asumir algo que no ha asumido antes, porque la pandemia lo ha planteado así, la gerencia, administración de estas 300 plantas de oxígeno a nivel nacional, que hay que mantenerlas, que hay que garantizar que sigan funcionando, que hay que renovarlas, algunas probablemente más adelante. Creo que con eso mejoraríamos nuestra capacidad para enfrentar una eventual tercera ola, que todavía está por verse si el incremento que se ha producido, digamos, en los últimos días o en la última semana es ya el inicio de una tercera ola, o lo que puede suceder, porque de acuerdo a la información que está dando el Ministerio de Salud, ayer habríamos tenido 1.365 casos en un solo día. Eso hace más o menos unos 9.000 por semana. Pero a mediados de noviembre tuvimos un pico igual, más o menos 9.000 semanales, y se dijo, ya se inicia la tercera ola. Felizmente no fue así, bajó. Entonces ahora hay que observar, porque puede suceder, ojalá sea así, que el hecho de que se haya vacunado a más gente, el hecho que la población respete el comportamiento social responsable, sobre todo el distanciamiento, podamos también controlar este pico de la última semana y producir un descenso en las siguientes semanas. O sea, mucho depende, por supuesto, de las autoridades del Ministerio de Salud, pero en gran medida depende de nosotros, ¿no? De la propia ciudadanía. Muchas cosas que enmendar, que corregir, que ajustar. Entre otras, las plantas de oxígeno tienen que ser manejadas eficientemente desde el Ministerio de Salud. Y hay algo que no se puede corregir de una semana para otra: el déficit de vivienda en nuestro país y el estilo de vida de los peruanos dentro de un espacio es precario. Usted lo sabe perfectamente. En un cuarto pueden vivir 7 personas. Así vive la mayoría de familias peruanas. Cuando las autoridades le dicen aísla a tu familiar que ha dado positivo, que tenga su propio baño, que tenga su propia habitación, no le estamos hablando a la realidad nacional. No. Y realmente es impactante cómo no tomamos conciencia que Villa Panamericana tiene capacidad para 1.900 camas en una ciudad que tiene 10 millones de habitantes, y no estoy incluyendo a las regiones. Entonces, cuando se habla realmente de lo que dice la OMS y lo que viven los peruanos, hay un abismo para poder cortar la cadena de contagios con los recursos que contamos. ¿Cómo podemos tener más villas panamericanas? Porque los ciudadanos, para aislarse, no se pueden quedar en su casa, no tienen a dónde. Así es. No, esa es una realidad palmaria. Efectivamente,
es imposible hacer un aislamiento epidemiológico al interior de un domicilio. Muy pocas casas tienen la posibilidad de tener un distanciamiento social grande. Claro, un cuarto extra para que tu pariente esté ahí con su propio baño. ¿De qué realidad estamos hablando? Eso es rarísimo. Entonces, por eso es que se desarrolló esta estrategia de centros de aislamiento temporal, como la Villa Panamericana. Esas 1.900 es una parte, pero la capacidad es el triple de eso en la Villa Panamericana, que es lo que Pero se igual, doctor Ugarte, hay que admitir que se queda corta en proporción, sin duda, a la cantidad de habitantes que tenemos. Y ahí hay que seguir ampliando los centros de asistencia temporal, porque no tenemos solo la Villa Panamericana, tenemos diversas otras a nivel nacional, pero hay que ampliar. Esa es una estrategia de fortalecimiento del primer nivel, porque ese es el primer nivel de atención, ¿no es cierto?, el aislamiento. Y una cosa fundamental que hay que decir también es que efectivamente el hacinamiento en el cual vive la gran mayoría de la población se puede compensar si hacemos un uso racional de los espacios libres, es decir, de los parques, de las playas, de tantos sitios donde la población puede ir y estar horas, sobre todo con los chicos y demás, en las mejores condiciones, con protocolos adecuados, y que no los estamos utilizando adecuadamente. Esto de las playas, usted, Mauricio, lo mencionó, efectivamente hay que darle una racionalidad al uso, no suprimir el uso de las playas, y uno de los ciudadanos consultados dijo, cerraron porque no tenían cómo organizar. Y claro, creo que sí. Hay una medida vertical que el ciudadano llega a la playa y se encuentra una cola de 3.000 personas, y en esa cola se puede producir contagio, claro. Así es. Bueno, ojalá se hagan todas estas enmiendas, doctor Ugarte. Lo que usted menciona, las plantas de oxígeno, lo resaltamos porque se ha invertido, existen, y si no se les hace mantenimiento, se van a echar a perder. Ampliar la base de atención primaria como la Villa Panamericana, que además fue creada para una cosa y de emergencia se está usando en otra. Pero, en fin, mucho más de qué conversar. Lo comprometemos a volver en otra ocasión, doctor Ugarte. Siempre es un gusto saludarlo y conversar con usted. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes. Un fuerte abrazo. Regresamos con más.